Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos. Saludos a toda la comunidad, mi nombre es Lorena Buenaventura. Amigos del camino y gente del público, espero que Inframundo pueda contar mi historia. Me gusta mucho descargar los episodios y escucharlos mientras viajo, así que es para mí una ilusión compartirlos con ustedes. Como chofer de tráiler, he vivido muchas experiencias inusuales y a veces aterradoras en la carretera. Pero nunca olvidaré aquella noche en la que me encontré con el diablo en un solitario bar de carretera. En ese viaje en específico había tomado varias horas en llegar a mi destino, pero como tenía prisa en regresar, porque se acercaba el nacimiento de uno de mis sobrinos, me la jugué y en lugar de quedarme a descansar, me fui manejando de noche para llegar a más tardar a la mañana siguiente con mi hermano y mi cuñada. Después de horas de conducir en la oscuridad, buscaba un lugar para descansar y tomar algo caliente que me permitiera seguir manejando el tramo que me faltaba. Ya iba como a mitad del camino, así que no pensé tener tantos problemas. Vi un letrero desgastado que anunciaba un bar en la siguiente salida, así que decidí parar allí. Al llegar al lugar, noté que el ambiente era extrañamente tranquilo y opresivo. La música sonaba en un volumen bajo y apenas había clientes en el lugar. Eso era bastante extraño para una cachimba, como le decimos a los bares de camioneros. De hecho, la carretera estaba lo suficientemente concurrida como para que el local estuviese a reventar de camioneros y demás conductores. Pero como no tenía idea de lo que pasaría luego, simplemente agradecí mi buena suerte. Me senté en la barra y pedí una taza de café. El barman, un hombre de aspecto sombrío con ojos penetrantes, me sirvió sin decir una palabra. Miré a mi alrededor y noté que la decoración era algo rara, se veía siniestra, con cuadros oscuros y símbolos inexplicables colgando de las paredes. Fue entonces cuando noté a un hombre sentado solo en una esquina, con una sonrisa retorcida en su rostro. Lo que les contaré quizás sea algo difícil de creer, pero cuando el diablo se manifiesta, lo hace de maneras muy extrañas. Lo hace para ganar almas y ponernos a prueba, de una forma que posiblemente algunos pierdan la razón, su vida y alma. Su presencia era imponente y sentí un escalofrío recorrer mi ser entero. Pero había algo que me atraía a la vez, en la forma de inquietantes músculos apretados que se notaban en su ropa ajustada. Por esos tiempos estaba soltera, así que, cuando me señaló con una mano y me indicó que fuera en su dirección, no lo pensé demasiado. Después de todo, si no me interesaba no pasaba de que pidiera la comida para llevar y me fuera a casa sin ningún contratiempo extra. Al acercarme, noté que sus ojos eran de un color rojo intenso y su aspecto era demasiado perfecto para ser humano. Tenía la mandíbula cincelada con presteza, la barba cerrada, el cabello rizado caía sobre los hombros, de un tono castaño oscuro, casi negro. Los labios gruesos prometían placeres sin final, así como los brazos musculosos que se notaban bajo una chamarra de cuero que tenía colocada pese al calor infernal que estaba haciendo. El hombre comenzó a hablarme con una voz suave pero penetrante, llena de una sabiduría amenazadora. Mencionó cosas sobre mis deseos más profundos y secretos, cosas que solo yo conocía. No le había dicho una palabra y él ya se encontraba adivinando mis fibras más ocultas. Me sentí atrapada en su mirada hipnótica mientras me hablaba de un trato que podía hacer para cumplir mis más oscuros anhelos. Su voz me estaba hipnotizando. Era como escuchar hablar a un ángel.
Me estaba seduciendo sin tocarme un cabello, y solamente podía seguir su conversación asintiendo como una tonta, como una persona que no tenía nada que hacer en ese discurso tan elevado que apenas sí lo comprendía. Pero algo en mi interior me alertó de que no debía aceptar. Una sensación de peligro y advertencia llenaba el aire. Sabía que estaba tratando con algo más allá de la comprensión humana. Claro, era una vocecilla pequeña que podía callar fácilmente con apenas ver el semblante hermoso de esa persona. El hombre continuó su seductora charla, prometiéndome riquezas y poder, pero finalmente la voz se hizo un grito y me permitió reaccionar. Le dije que todo eso me lo había prometido mucha gente antes, pero que no daría nada sin que hubiera un buen trato de por medio. Entonces el hombre sonrió con malicia y me dijo que le gustaban los juegos y que, si estaba dispuesta, me daría todo lo que quisiera y más, solamente ganándole en una carrera por la autopista. Le respondí que yo tenía un tráiler sin carga, a lo que él me contestó que era perfecto. Después de todo, tenía un vehículo muy similar. Lo tomé un tanto a broma, pese a las ocurrencias anteriores. Sentía que no tenía nada de qué preocuparme. Después de todo, podría ser solamente un hombre guapo, con lentes de contacto y delirio de grandeza. Salimos del bar y no lo vi más, así que supuse que ese era el fin de nuestra conversación. Me resigné a otro encuentro que acababa en nada, así que me subí de vuelta al tráiler, sin ganas de regresar a un ambiente donde quizá me iban a ver como el bicho raro luego de que traté de ligar y terminó en nada. Seguí conduciendo y cuando llegué a un tramo de la carretera desolado, repentinamente apareció frente a mí una figura oscura. A medida que me acercaba, pude ver que era la persona del bar, solamente que ahora lo veía con cuernos enormes. Entonces me convencí de que era el mismísimo diablo esperándome, con una sonrisa desafiante en su rostro. Sin dudarlo, el diablo insistió en el desafío que me había hecho antes. Si le jugaba una carrera a muerte por la carretera, podría ganar mucho más de lo que imaginaba. Si ganaba, él me concedería un deseo, pero si perdía, mi alma sería suya para siempre. Sentí que el cuero se me enchinaba por completo, pero una chispa de valentía y determinación ardió en mi interior. Acepté el desafío sin pensarlo 2 veces. Después de todo, estaba convencida de que le iba a ganar ese reto por completo. El diablo subió a un imponente tráiler negro y yo me preparé en mi propia máquina de velocidad. La carretera se extendía ante nosotros, iluminada solo por la luz de la luna y los faros de nuestros vehículos. El aire se llenó de tensión y el viento se sentía ominosamente a nuestro alrededor. Los motores rugían como tigres a punto de lanzarse uno contra el otro. Pude ver que ambos camiones tenían un peso similar, así que no me preocupaba que fuera a hacerme trampa por ese lado. Se suponía que debíamos arrancar a las 3 de la mañana. El reloj de mi pantalla dio la hora y por alguna razón escuché campanadas de fondo, como si se tratara de una iglesia cercana. Ambos tráileres se alinearon en la carretera desierta, listos para la competencia. El aire estaba cargado de electricidad y una sensación de peligro se apoderó del ambiente. Con un rugido ensordecedor, los motores de ambos vehículos cobraron vida y comenzamos a acelerar. Cuando el reloj marcó la hora acordada, arrancamos a toda velocidad. El diablo manejaba con una habilidad diabólica, desafiando las leyes de la física. Sin embargo, yo estaba decidida a superarlo. Aceleré mi tráiler al límite.
tomando curvas peligrosas y esquivando obstáculos que el ente me lanzaba al camino con destreza. Ni yo me creía que pudiera tener esa habilidad con un vehículo que pesaba varias toneladas sin carga, pero pensé que pronto podría lograr acabar con esa loca carrera sin más problemas bajo la manga. La carrera era intensa y cada segundo se sentía como una eternidad. Ambos vehículos alcanzaban velocidades vertiginosas, mientras el diablo intentaba distraerme con su risa macabra y sus artimañas lanzando fuegos aquí y allá. Pero yo me mantuve enfocada en el camino, decidida a no dejarme intimidar por su presencia sobrenatural. La carretera se convirtió en un torbellino de velocidad y caos. El diablo no dejaba de acelerar, al grado en que se encendieron sus neumáticos, lanzando humo y flamas. Eso me asustó por lo que implicaba, que los míos pronto harían lo mismo. Era como si el mismo fuego del infierno ardiera bajo sus ruedas. Sin embargo, yo no estaba dispuesta a rendirme. Aplicaba toda mi experiencia como conductora y empujaba mi tráiler al límite. Mi objetivo era vencer al diablo y demostrarle que los seres humanos también éramos capaces de enfrentar los desafíos más oscuros. La máquina se iba quejando de a poco, pero sabía que podría aguantar un tanto más, que los neumáticos estaban casi nuevos y que no traía carga en la caja. Así que lo que normalmente hacía mi máquina era mucho más riesgoso que esa simple carrera por el camino. La contienda continuó a través de carreteras retorcidas y angostas, mientras esquivábamos derrumbes ocasionados por lluvias anteriores, rocas que no debían estar ahí, movimientos en la carretera que parecían querer hacerme perder el control por completo. El diablo me lanzaba miradas desafiantes, y su risa siniestra resonaba en mis oídos. Pero me mantuve concentrada en el objetivo de cruzar la línea de meta antes que él. Lo veía a unos kilómetros de distancia. No lo distinguía correctamente, pero parecía ser una especie de arco cubierto en flamas con algunas personas. Demonios había de suponer, parados a los laterales, esperando que el resultado se diera de una manera o de otra. La competencia se volvió cada vez más frenética y caótica. Monstruosas sombras parecían surgir de la oscuridad, tratando de desviarnos y hacernos perder el rumbo. Ese ser estaba usando todo tipo de artimañas para hacerme desistir y perder. Pero me mantuve firme, con los ojos fijos en el camino y el corazón lleno de determinación. La voz del demonio trataba de distraerme, diciendo que no podría ganarle, que era un esfuerzo inútil, y era mejor que de una vez me diera por vencida, que dejara atrás todos esos intentos por hacer algo de mi reto, que era una tonta, y palabras más fuertes por haber querido retar al ángel caído, al Señor de las sombras y los engaños. Pese a que estaba metiéndose en mi cabeza poco a poco, no podría negarlo. Pensé que pronto llegaría al final y que sin importar lo que pasara, lo mejor que podía hacer era dar todo de mí. Después de eso, la oferta de darme un deseo era demasiado tentadora como para pasarla de largo. Llegamos a la recta final en medio de una humareda de llantas y los motores sacando vapor, a punto de explotar por la forma en que los habíamos forzado. El diablo y yo estábamos codo a codo, luchando por el primer puesto. Cada centímetro que avanzábamos se convertía en una batalla intensa y despiadada en la que unos segundos de diferencia podrían significar mi muerte y la pérdida de mi alma o todo lo que deseara en la tierra sin tener que pagarle nada a cambio, sin tener que temer otra vez por una tentación como esa. A medida que avanzábamos, el diablo comenzó a mostrar signos de agotamiento. Su vehículo se tambaleaba y perdía velocidad, mientras el mío se mantenía firme y constante.
Podía sentir la victoria acercándose, pero no podía permitirme bajar la guardia. Con un último esfuerzo, mi tráiler cruzó la línea de meta unos segundos antes que el del diablo. Los entes diabólicos que custodiaban la meta, con forma de mujeres voluptuosas y hombres de cuerpos perfectos, todos totalmente desnudos, se quedaron mudos al ver el resultado del encuentro y simplemente se esfumaron en el aire. Supongo que incluso ellos tenían miedo de lo que estaba a punto de llevarse a cabo. Una oleada de triunfo y alivio me invadió mientras veía cómo su tráiler se desvanecía en la oscuridad. Había ganado la carrera, había superado al mismísimo diablo. Sin embargo, no podía evitar sentir una sensación de inquietud en mi interior. Sabía que el diablo no aceptaría la derrota tan fácilmente. Pensamientos oscuros llenaron mi cabeza, recordándome que podría venir en busca de venganza en cualquier momento. El diablo, derrotado y enfurecido, se vio obligado a cumplir su promesa. En ese momento el rostro, que antes era hermoso, ahora se encontraba transformado en una máscara de ira, en un ente de rasgos tan retorcidos que dudaba que le hubiera causado deseo a alguien en la existencia. Me detuve y bajé del tráiler, mirando directamente a los ojos del ser infernal. Me dijo con una voz llena de resentimiento, con un tono oxidado, salido de las cuevas más profundas del inframundo mismo que le había ganado, que podía pedir mi deseo, pese a que sus palabras no escondían amenaza alguna. No pude evitar sentir que estaba jugando con fuego y que lo pagaría caro si no me las ingeniaba para desear alguna cosa que no tuviera consecuencias. Tomé una profunda respiración, sintiendo la emoción y el peso de mi victoria, y luego con voz firme expresé mi deseo de liberar mi alma y la de todos aquellos que habían caído en manos del diablo. Quería que encontraran paz y redención. No había manera en que eso pudiera regresar a morderme los pies. Pensé en pedirle mucho dinero, vida eterna, cualquier otra cosa que me trajera riquezas inimaginables. Pero finalmente recordé que todos esos deseos realizados por mucha gente antes que yo y que ahora eran parte de leyendas que la gente contaba en la oscuridad de la noche, no eran más que formas retorcidas en las que el maligno podría vengarse del ingenio humano que había derrotado a un ser que se creía divino, que de hecho su propio final se lo trajo querer ser como Dios y no lograrlo. El diablo gruñó y me fulminó con la mirada, pero no pudo hacer nada para evitar cumplir mi deseo. Para los seres sobrenaturales, una promesa es una promesa. Sin importar qué suceda, se debe cumplir, o uno tendrá que enfrentar las consecuencias del trato de una vez y sin ninguna mediación entre una cosa y otra. El demonio movió sus cuernos como vaca enfurecida. Brilló por unos segundos, emitiendo el calor del sol mismo para después, lentamente, desvanecerse en la oscuridad de la noche, dejándome sola con la sensación de triunfo y un nuevo sentido de propósito. Después de haber ganado la carrera contra el diablo y haber obtenido el derecho a un deseo, pensé que finalmente había logrado burlar su influencia maligna. Sin embargo, pronto descubrí que el diablo no se daría por vencido tan fácilmente. Una noche, mientras me encontraba en casa, escuché un ruido funesto que venía del exterior. Al acercarme a la ventana, vi al diablo de pie, con su ya conocida sonrisa retorcida en su rostro, la misma que tanto en su forma humana como en la demoníaca que se presentaba en ese momento tenía y por la que ahora lo podría reconocer en cualquier disfraz. Su presencia me llenó de temor y angustia, y supe que no había escapado completamente de su influencia.
El ser se acercó a mí y comenzó a recordarme el deseo que había concedido. Había algo que había deseado con fervor, algo que me parecía inalcanzable en ese momento. El diablo, astutamente, me recordó que había una cláusula oculta en el deseo, una trampa que yo no había percibido. Poco a poco, las piezas se unieron en mi mente, y me di cuenta de que el deseo que había formulado tenía un precio terrible. Había caído en la trampa de ese ser, y ahora debía enfrentar las consecuencias. Dijo que como yo había pedido algo que alteraba el pago de las personas que habían perdido la carrera, no podría dejarme ir en paz tan fácilmente. Tendría que pagar las consecuencias por meterme en asuntos que no me importaban. Si tan solo hubiera pedido algo estúpido como riquezas infinitas, él no habría tenido problema alguno en nada de lo sucedido. El diablo comenzó a ejercer su influencia sobre mí, distorsionando mi realidad y llenando mi vida de sufrimiento. Mis seres queridos empezaron a desaparecer uno a uno, y cada día me encontraba más aislada y atrapada en una oscuridad abrumadora. Intenté luchar contra su poder, pero él era astuto y se burlaba de mis intentos desesperados. No por nada le decían el adversario. Me atormentaba con visiones aterradoras y pesadillas que parecían reales. Mi salud mental y física se deterioraban rápidamente bajo su influencia, y me sentía cada vez más desesperada. Comprendí que debía encontrar una forma de romper el trato con el diablo. Comencé a investigar sobre pactos y rituales que pudieran revertir la situación. Mi vida se convirtió en una carrera contra el tiempo, mientras buscaba una solución que pudiera liberarme de esta pesadilla. Finalmente, después de semanas de búsqueda frenética, encontré un antiguo libro de hechizos que prometía romper pactos infernales. Con manos temblorosas y un corazón lleno de esperanza, realicé el ritual en un último intento desesperado por liberarme de las consecuencias de mis actos imprudentes. El ritual fue intenso y lleno de peligros. Había que llegar a una montaña para luego ahí sacrificar mi sangre casi al punto de la muerte. Según decía ese texto, era una manera de pagar por mis pecados y romper por completo con la promesa hecha entre nosotros dos, si es que sobrevivía. Pero finalmente, en medio de una oscuridad opresiva, sentí una fuerza misteriosa quebrantar el control del diablo sobre mí. Pude ver su forma retorciéndose de rabia mientras su influencia se desvanecía lentamente. Desde aquel día, he vivido con el temor constante de que el diablo pueda regresar y reclamar lo que cree que es suyo. Me he vuelto más cautelosa y desconfiada, sabiendo que el mal siempre está acechando en las sombras. Aunque logré liberarme de su control, las secuelas de aquel encuentro permanecen en mí. Ahora más que nunca valoro la luz y la bondad en mi vida, y estoy dispuesta a luchar contra las fuerzas oscuras que intentan dominar el mundo, esas que ahora tengo por seguro que sí existen. Caí en el juego del diablo, y lo que me resta de vida haré todo lo posible por recuperarla nuevamente.